primera parte y única de la sesión 9. Ya superamos la parte de los complejos, entonces vamos a empezar con matrices, que es la introducción de la parte de espacios vectoriales. ¿De acuerdo? Entonces, antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Tenemos algún Darío en el grupo? Es que acaba de pedir entrar y... Sí, en teoría sí tenemos un Darío. Ok, Espérese, déjeme ver. Sí tenemos un Darío. Porque usted también tiene el poder de ingresarlo. creo que sí. Sí, cualquiera que esté en la reunión puede Aquí se está aceptarlos. maravilla. No, cuál maravilla ni qué nada. Yo debería ser el que tiene poder. ¿Será que Darío? Bueno, pero ahí está Darío. Pero Darío está como invitado. Bueno, no Yo importa, me metí X. al link No y importa, Darío. De todas maneras, usted lo único que no va a poder es como subir archivos o cosas así, pero usted lo que le interesa es nada más ver la clase, entonces no pasa nada. ¿Está bien? Ok, listo. Bueno, Javier, ¿cómo fue que obtuviste el enlace? Nada más para saber. Vas donde dice Show Participants y, Ajá. y a la par del cuadrito donde se escribe el nombre, Dice ahí. participantes. No. No, al otro, la par del cuadrito donde se escribe el nombre. Que vienen como dos aritos enlazados. No, Este. a la derecha, ese. Yo le doy aquí y dice copiado en el portapapeles. En teoría ya ese es el enlace. Sí. Está bien. Confío en usted. Está bien, listo. Gracias. Ok, ahora sí, ya vamos a empezar. Entonces, lo que les decía, muchachos, era que, ¿cómo se llama? Vamos a empezar entonces con la parte de matrices. Si ya vieron una parte de matrices que se ve un poquito en álgebra lineal, si lo vieron un poquito en el cole, me refiero a si estuvieron en algún privado, todo bien. Tal vez a esto no les va a sonar algo extraño, pero voy a explicarles entonces qué es una matriz, ¿de acuerdo? Y lo poderoso que tiene esta herramienta en las matrices. ¿Ok? Entonces, de la misma manera en como usted establece que estos son los números, ¿sí? Y esto viene siendo una pregunta un poco, y es muy abstracta, muchachos, ¿qué es un número? Porque si yo, por ejemplo, yo a usted le pongo a usted el 15, bueno, nadie piensa el 15 como una propiedad aritmética, o sea, el 15 es un símbolo, ¿sí? Pero que yo les diga a ustedes, explíqueme qué es el 15, ¿me entienden? Es algo jodido, es un concepto muy abstracto, parece muy simple, todos entendemos lo que es un número, pero si yo te pido a vos que me expliques lo que es un número, es algo complicado, ¿bien? Piénsenlo un momento. No es fácil, ¿de acuerdo? Yo que he leído sobre esto de qué es un número, de repente lo que uno tiene como mejor concepto es como la parte del dinero. Pero igual, digamos, vean algo tan así como cuando usted hace una compra, digamos, por vía online y simplemente hace una resta, te bajan el dinero y listo. Pero usted no tiene el dinero en ese momento en físico, usted no tiene las monedas, no tiene los billetes, están en un banco. ¿Cómo representa entonces ese dinero? ¿O qué es lo que hace que un billete o una moneda tenga el valor que tenga? ¿O ese billete o esa moneda representa el número que tiene?
O sea, si por ejemplo yo tengo la moneda de 100, ¿esto representa el 100? ¿Es la mejor representación del 100? ¿O la mejor representación del 100 es tener, qué sé yo, 100 monitos? ¿Cuál es? Entonces, ¿me entienden? Es algo, no es fácil, no es fácil. Representa cantidades, pero no, pero siempre lo asociamos con un objeto, con un ente. Nunca podemos describir realmente algo tan concreto como los números. Sin embargo, trabajamos con ellos y lo entendemos de la forma más natural del mundo. Entonces, de la misma naturaleza, usted acepta, por ejemplo, que esto es un par ordenado, ¿sí? Y entonces nosotros vimos que en nuestra vida, que esta agrupación en paréntesis me viene a representar el par ordenado 1, 2, que tiene entrada en el eje de las abscisas 1 y en el de las ordenadas 2, ¿sí? Pero esto es un número, ¿sí o no? Uno no lo ve como número, uno nada más lo ve como un elemento, pero que no es un número. Ahora, si yo, por ejemplo, yo le digo, este es el plano de Ascar, no, el plano de no me acuerdo, perdón. O sea, esto, ¿sí? Entonces ya eso ahora sí cobra un número, porque entonces esta es la parte imaginaria y esta es la parte real. Ya no representa el X y el Y que nosotros teníamos acostumbradamente. Entonces, esto sí me viene a representar un número. ¿Bien? De la misma manera, si llevaron física o no, si uno piensa en un elemento en tercera dimensión, entonces uno piensa en una agrupación de este tipo. Y esto es un tema que yo quiero hacer hincapié con el aspecto de las dimensiones, porque eso significa que este número de acá no afecta en el cambio de estos dos, es decir, son independientes. El hecho de que este pueda ser el valor que le dé la gana no va a depender ni de este ni de este. ¿Bien? No te brinda información. ¿De acuerdo? Eso, bueno, podría discutir un momentito algo por el estilo. Nosotros que, por ejemplo, vivimos en 3 dimensiones, pero si usted lo piensa un momentito, nosotros lo que vemos son solo 2 dimensiones. ¿Sí? Usted siempre se va a mover, o sea, usted visualiza 2 dimensiones, pero lo interpreta como 3 dimensiones. ¿Sí? Porque nosotros ya vemos la profundidad y toda la cosa. Si usted eso lo ve extraño, piense en una hormiga. Una hormiga, por lo general, si uno lo pone en un plano, está en 2 dimensiones, pero ella cree que vive en solo una dimensión. Porque para la hormiga ella siempre camina en una línea recta. Para ella no hay ni izquierda, ni derecha, ni arriba, ni abajo. Ella solo va a una dirección. Sí, se guía por el olor de las demás hormiguitas, etc. ¿Sí? Para ella solo hay un único camino. Entonces, muchachos, esto de las dimensiones es algo muy interesante, pero no es el tema que nos compete. El tema que vamos, muchachos, que lo que quiero introducir con esto, con el aspecto de las dimensiones, es qué otros elementos puedo formar entonces. Porque si usted piensa en esto como 2 dimensiones, en esto de 3 dimensiones, entonces la lógica dice tiene que existir algo de 4 dimensiones. ¿Sí? El tema es, muchachos, de que no existe un modelo adecuado para representar esto de manera gráfica, porque nosotros lo más que podemos lograr observar son las 3 dimensiones, que de hecho, vuelvo a hacer hincapié, cuando uno dibuja las 3 dimensiones, si ustedes lo ven, muchachos, este dibujo que yo les estoy haciendo, su pantalla en el ordenador o el teléfono, es 2D, pero usted es capaz de ver esto como si fuera 3D, ¿de acuerdo? Entonces, de la misma manera, uno se da una idea de dibujar algo que esté en 3D, pero en realidad me representa el 4D. ¿Sí?
Vamos a ver si me sale. Lo que es pensar en un cuadrado aquí chiquitito. Y luego aquí, bueno, no me salió. Es un cubo, perdón, dentro de otro cubo. Y todo lo que está pegado aquí alrededor son cubos. Es algo muy, muy, muy interesante. Pero muchachos, me voy a desviar. Me gustaría de verdad seguirles hablando de esto porque esto es muy rico, muy interesante. Pero bueno, el punto es, muchachos, matemáticamente podemos seguir trabajando todas las dimensiones que queramos. Entonces, esto se representa como R2, esto se representa como R3, esto como R4 y esto como R5. ¿Ok? Y ojo, cuando yo digo R es que sus elementos son nada más reales, pero también podríamos hablar de algo así, en donde sus elementos serían entonces complejos, porque bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Ya vimos números complejos, entonces uno también podría pensar que cada una de las entradas son, ¿cómo se llama? Complejos, ¿ok? ¿Y qué pasa si añadimos entonces una agrupación como esta? ¿Qué? ¿Es igual que tener esto de acá? ¿O no? Este tipo de agrupaciones, muchachos, lo cual le vamos a llamar matrices, lo que se puede representar es como una agrupación en columna de dos filas. Bueno, aquí debería ser un 1 y aquí un 2. Y la fila 1 pertenece a R2. ¿Sí? Y la fila 2 también. Pero otra forma de también representarlo podría ser que A puede ser de esta manera, C1 y C2. Son columnas, entonces C1 va a ser 1, 3 y C2 va a ser 2, 4. Y cada uno va a ser en R2. La forma de representar las matrices, muchachos, sus dimensiones es con una M y abajo le ponemos la cantidad de filas multiplicado por la cantidad de columnas. Estas son las filas y estas son las columnas. A mí a veces siempre se me enredaba cuál eran las filas y cuáles son las columnas. Y yo logré solventarlo así. Su columna vertebral es vertical. Entonces, estas son las columnas, las que son verticales. Por consecuencia, las filas son las horizontales. Entonces, en este caso en particular, muchachos, decimos que esta matriz que tenemos acá es la matriz 2 por 2. Vive en la dimensión 2 por 2. ¿Ok? ¿Y qué es entonces la matriz? Es un agrupamiento de números. ¿Ok? Pero muy diferente a esto que tenemos acá. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, eso es una matriz, es un agrupamiento de números donde se puede clasificar con filas y con columnas. En este caso en particular, perdón, todas las que yo les puse aquí, solo son columnas o solo son filas. O sea, en términos de filas y columnas, solo tienen una dimensión en una o en la otra. ¿Hasta aquí alguien va perdido? ¿Entiende ya el concepto de lo que es la matriz? Insisto, es un concepto que usted nada más tiene que manejarlo de la misma naturaleza como maneja los números. Bien. Existen matrices, muchachos. Las matrices, perdón, siempre van a ser rectangulares porque vas a tener una dimensión de fila y una dimensión de columna. Entonces, si yo te doy una matriz, siempre va a ser de esta forma, donde vas a tener una cantidad aquí y otra cantidad acá. Bien. Es decir, no te vas a encontrar una agrupación como algo así. Como digamos una agrupación triangular, no. Lo que existen es solo rectangulares. Vamos a encontrar que existe una generalización para esto con las matrices. Bueno, me imagino que ya lo vieron, que son las matrices triangulares, ¿sí?
pero en realidad se resuelve igual como una matriz rectangular. Entonces aquí usted puede poner la cantidad de números que quiera. Entonces, como puedo poner los números que quiera, voy a representarlo con letras, porque acuérdense que las letras son la mejor forma de representar una variable. Y le vamos a poner un subíndice. El primer subíndice va a representar en la posición de la fila que usted está y el segundo me va a representar en la posición de la columna que usted está. Entonces estamos en la fila 1 y en la columna 1. Aquí sería entonces fila 1, columna 2. Acuérdense que esta es la primera fila y esta es la primera columna, la segunda columna, la tercera columna. Creo que la idea se va entendiendo bien. Entonces aquí sería el 1, 3, fila 1, columna 3. Análogamente con los demás elementos, aquí sería la fila 2 con columna 1, fila 2, columna 2, fila 2, columna 3. Y relleno los demás. ¿Sí? Y estos pueden venir a representar A y J, puede ser cualquier elemento de R o de C. ¿Ok? Este I y J, si vieron programación, es como un contador, donde I va variando de 1 a 3 y J también. Y los que no, es nada más un contador que es para agrupar de 1 a 3. ¿Sí? ¿Alguien va perdido con esto? Es más, los que ya vieron programación y vieron bibliotecas y esas cosas, sí sabrán, ya tendrían una mejor idea de qué es a lo que me refiero, ¿verdad? ¿Alguien va perdido? La ventaja de las matrices, muchachos, es que entonces yo puedo representar dos datos de información aquí, en vez de estar agrupando como 1, 1, 1, 1, 1, todo en una misma fila o todo en una misma columna. Esto me viene a representar las agrupaciones de una manera más clara, más concisa, cómo se relacionan dos elementos, ¿sí? De una misma característica. Entonces ahí tienen las ventajas de las matrices. Se relacionan en un montón de cosas, no tienen ideas. Pero bueno, luego lo podríamos ver. ¿Ok? Este es un ejemplo entonces de una matriz 3×3, porque tiene 3 filas y 3 columnas. ¿Ok? Y entonces cuando el número de filas y el número de columnas coincide, se llama matriz cuadrada. Pero no tiene por qué ser siempre matriz cuadrada. Una matriz puede ser de entrada n, fila m y columna m. Entonces aquí va a tener A11, A12, etcétera, hasta A1 M, porque tiene M columnas. Y si yo sigo aquí, voy a llegar hasta AN1, porque tiene N filas. Entonces aquí sería la AN2 y finalmente aquí el ANN. ¿Sí? Entonces aquí, como no me va a alcanzar, porque yo no sé cuántos N y M son, tengo que usar puntitos. ¿Bien? Entonces ahí está la idea de una generalización de cualquier matriz. ¿Van perdidos? ¿No? ¿Tienen clara la idea? ¿O cómo vamos? Bien. Está bien. Entonces veamos otro tipo de matrices, ¿de acuerdo? Que son con las que vamos a nosotros estar trabajando en un momentito. Entonces, están las matrices cuadradas. Número de filas igual al número de columnas. Es decir, que la dimensión de las filas y la dimensión de la columna coinciden. ¿Bien? Están las matrices triangulares, que era lo que yo les hablaba, muchachos, que van a existir dos tipos. Si yo tengo, por ejemplo, una agrupación, digamos, A11, A12, A13, A14, A22,
A33, A34. Ay, perdón. Este es 3,4 y este es 4,4. Entonces, la triangular superior es aquella matriz en la que su peso recae por encima de la diagonal. ¿Por qué? Porque todo lo que va a ir debajo de la diagonal van a ser puros ceros. ¿Ok? Y los elementos de la diagonal, lo cual es... perdón, yo estoy hablando de diagonal como si ustedes estuvieran familiarizados. Esta es la diagonal. Para hablar de diagonal solo podemos hablar de matrices cuadradas. Piénselo un momentito por qué no va a existir una diagonal con la rectangular. Y se va a dar cuenta que en efecto no existe, porque no va a ir de un extremo a otro extremo. No va a poder ser así. ¿Ok? Entonces, estos elementos de la diagonal tienen que ser no necesariamente todos nulos. Con que uno no sea nulo, entonces se clasifica triangular superior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el peso recae por encima de todo esto, incluyendo la diagonal. ¿Ok? Análogamente, entonces, la triangular inferior, yo me imagino que ustedes tendrán la idea, que será los números que usted quiera por debajo de la diagonal, los que usted quiera. Pero por encima de la diagonal solo pueden ser ceros. ¿Sí? Este es un ejemplo, esto es un 4×4, pero piensen en la dimensión que quiera. Siempre por encima de la diagonal van a ser puros ceros. Entonces vean, muchachos, que en este caso en particular, el peso, discúlpenme ahí, el peso se forma aquí, un triangulito. Entonces por eso es triangular inferior. ¿Sí? Y la matriz diagonal, muchachos, es aquella en donde todos sus elementos son ceros, excepto los de la diagonal. ¿Ok? Puede que algunos de las diagonales sean cero o no, pero no todos nulos, por favor. Cuando me refiero a no todos nulos, es que al menos uno sea distinto de cero. Entonces, digamos, si yo vuelvo a usar mi ejemplo, tendría A11, A22, A33, A44 y todos los demás ceros, puros ceros. ¿Ok? Matriz diagonal. ¿Sí? Repito, véanlo así, como una combinación de triangular superior y triangular inferior. ¿Ok? Si todos fueran cero, muchachos, entonces es un tipo particular de lo que se llama matriz nula. ¿De acuerdo? Una matriz nula es donde todos sus componentes son ceros. Pero la matriz nula puede ser rectangular. No tiene por qué ser cuadrada. ¿Ok? Entonces veamos casos particulares de estas matrices. Está la matriz identidad. La matriz identidad es un ejemplo muy particular de la matriz diagonal, porque la matriz diagonal, solo que su diagonal solo son ceros. ¿Ok? Perdón, su diagonal son solo unos. ¿Ok? Y se representa como I y pones debajo el orden o la dimensión, se llama así, ¿verdad? Acuérdense que tienen que ser matrices cuadradas, entonces no es necesario que usted ponga 4×4, porque sería redundancia. Usted nada más pone 4, en este caso, ¿verdad? Porque es una matriz 4×4. Si fuera de dimensión n, se denota por I sub n, I mayúscula sub n.
Ah, y por cierto, muchachos, esto es un consenso de que las matrices las representamos con letras mayúsculas. ¿Bien? Y luego tenemos la matriz nula, que como usted se imaginará, la matriz nula son todos ceros. ¿Ok? Y entonces se representa de la forma O, esto es una O, y ponemos debajo la dimensión de la fila multiplicado por la dimensión de la columna. Ese sí hay que especificarlo porque no necesariamente tiene que ser cuadrado. En este caso que yo les puse sería 3 filas, 6 columnas. ¿Sí? Entonces sería 3 por 6. ¿Okay? Y algo muy interesante aquí, muchachos, 3 por 6, aquí entonces ya no me va a representar lo mismo que 6 por 3. ¿Ok? Va a ser otra agrupación diferente. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Entonces estos son solo con cuadrados, ¿verdad? Todas excepto la nula. La nula sí puede, no necesariamente tiene que ser cuadrada, pero todas las demás que vimos sí tienen que ser necesariamente cuadradas. ¿Sí? Algo que usted se puede preguntar es, ¿por qué no tenemos, por qué no es importante, por qué no lo escribimos la matriz, llamémosla, no sé, Big 1? ¿Por qué no estudiamos esta matriz? ¿Por qué no nos interesa? ¿Por qué esta sí, pero esta no son solo unos? Bueno, es de la forma en cómo se define la multiplicación de las matrices. Porque cuando veamos multiplicación de matrices, muchachos, cuando veamos que usted tiene dos matrices multiplicadas, se va a dar cuenta que no es multiplicar entrada por entrada. Entonces, esto no me sirve. ¿De acuerdo? Pero lo vamos a ver ya cuando veamos operaciones. ¿Saben? Que va a ser dentro de un ratito. Entonces, en este caso en particular, muchachos, no nos va a interesar este tipo de matrices. No nos interesa. ¿De acuerdo? No nos interesan este tipo de matrices. No es como que no existen, sí existen, pero no vienen a representar algo útil para las operaciones elementales. ¿Ok? Última matriz, que en realidad es una operación. Matriz transpuesta. Si usted tiene una matriz, no necesariamente cuadrada, entonces permítame, por ejemplo, hacerlo de este tipo. ¿Está bien? Usted me puede decir a mí, perdón, aquí deberían ser Bs. Profesor, ¿por qué no usa todos con As? ¿Por qué en este caso en particular sí usted usa letras diferentes? Bueno, es que si esta es una matriz A y yo quiero hacer la transpuesta, ¿sí? La transpuesta que se denota de esta manera, A a la T, repito, A a la T, ¿cómo la ponen ustedes? ¿En mayúscula o en minúscula? ¿Mm? ¿O no lo han visto? Yo generalmente lo uso en mayúscula. Ok, bueno, voy a ponerlo en... Discreta era en mayúscula. Está bien. Es indistinto, muchachos. En la literatura se lo pueden encontrar mayúscula o minúscula, pero lo que me interesa es qué es lo que hace. Él va a considerar las filas y las va a transformar en columnas. Entonces usted escribe esto como así. Y las demás igual. Las filas las vas a transformar en columnas.
¿Ves? Entonces es como un tipo de inversión, es como un tipo de darle vuelta, ¿sí? No es solo rotar, porque si lo ven no es solo rotar. Rápidamente ustedes pueden ver que si lo rotan no es suficiente. Hay que darle un poquito más de vueltas a la cosa. Sí, es como rotar y luego aplicar simetría o de reflexión, espejo. Que también usted lo puede pensar de esta manera, es tome las columnas y conviértalas en filas. Es lo mismo, eso es lo que hace la transpuesta. Entonces, por eso es que yo preferí en este ejemplo ponerles con letras diferentes, porque si yo usaba varias A's, de repente el cambio no se iba a ver tan obvio. ¿De acuerdo? En cambio, con letras diferentes sí se notaría mucho. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hace la matriz transpuesta. Entonces, si esta es 3 filas, 4 columnas, este me va a quedar 4 filas, 3 columnas. Ven, intercambia y son diferentes. Son diferentes estas dos matrices. ¿Ok? Ah, casi se me olvida. La matriz inversa. La matriz inversa, muchachos, matriz inversa. La inversa de A es A a la menos 1. Eso tiene mucho sentido. ¿Y qué pasa si lo multiplica? Les da la identidad. Que es lo mismo que si usted lo multiplicara al revés. ¿Ok? Usted tal vez se preguntará, ¿por qué profesor lo pone 2 veces? Bueno, es que la multiplicación de las matrices no es conmutativo. Es decir, que si usted hace, por ejemplo, en los números reales, 2 por 3 sí es lo mismo que 3 por 2. Pero aquí si yo tengo una matriz por otra matriz, no necesariamente es igual a la primera con la segunda con la tercera. Pero en el caso de las matrices inversas, sí. Es un caso muy, muy particular. No es que no existan. Sí pueden existir matrices que sean conmutativas, pero lo general no es así. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, la identidad tiene que ser de esa forma. Si fuera de unos, no funciona. La multiplicación no sería igual. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, muchachos, antes de iniciar operaciones? De momento no. Está bien. Eso, ahorita todo bien. Está bien. He dicho. Les cuento, muchachos, este tema, la primera vez que yo lo vi, bueno, al inicio era como muy inocente y uno como, ay, sí, qué bonito. Pero cuando se ponía así, bueno, vamos a representar las entradas y lo hacía con sumas y toda la cosa, uno decía, santo Dios. Esa parte a mí sí, eso me generó mucho trauma, muchachos, demasiado. Pero tranquilos, nada del otro mundo. Antes de empezar a hacer operaciones, muchachos, hay una gran estrecha relación entre sistema de ecuaciones y matrices, ¿de acuerdo? Una gran estrecha relación. Entonces, aunque esto tal vez no lo han visto, lo van a ver quizá la otra semana, o el profesor o profesora quizá de repente ya les haya mencionado algo, sí me interesa en realidad hacer hincapié en esto porque así de repente usted puede entender por qué es que la multiplicación la hacemos como hacemos. Porque yo me imagino que ya vieron la multiplicación que es horrible y que usted dice, madre, pero ¿por qué no es multiplicar entrada por entrada y ya? Bueno, por la siguiente razón. Digamos que usted tiene una matriz, ¿sí? Una matriz, un sistema de ecuaciones. Entonces usted tiene 3x más 2y más 5z igual a 1. Aquí no sé, menos 2x más 8y menos z igual a 3. Y aquí no sé, 4 quintos de x más 0y, digamos que no está, pero le voy a poner el 0, más 2z igual a 0. ¿Está bien? Entonces,
la matriz que me viene a representar esto sería colocar los coeficientes que acompañan a las letras. ¿De acuerdo? Eso significa que la matriz asociada, sería entonces 3, 2, 5, menos 8, menos 1, 4 quintos, 0, 2. Y hay gente que, digamos, pone la añadida, que sería poner aquí los coeficientes con los que son iguales. Pero por ahora lo voy a omitir, ¿está bien? Por ahora nada más voy a dejar solo los coeficientes. ¿De acuerdo? Cuando uno tiene sistema de lineales, esto es muy importante, sistema de ecuaciones lineales, si no, no está bien. O sea, que todas sus variables sean entradas. Entonces, cuando usted tiene un sistema de ecuaciones, ¿de acuerdo? En la época, muchachos, ustedes han visto, bueno, cuando se enseñó para resolver sistema de ecuaciones, tanto en mate general como en el cole, ustedes vieron sustitución, suma y resta, multiplicación, división, etcétera. En realidad, cuando ellos querían resolver sistemas más grandes, ellos decían, no, es que si yo me pongo a hacer sustitución duro toda la vida, o si me pongo a hacer suma y resta, tengo que... Ellos empezaron a encontrar un patrón. Y entonces, para no estar manejando todos los números, porque ellos sabían que las X las operaban con las X, las Y con las Y y la Z con la Z, ellos lo que hacían entonces era solo agrupar los coeficientes, que es lo que yo les acabo de escribir acá. Entonces, de ahí nació la idea de las matrices. Este es el concepto de donde nacieron las matrices, para reescribir de una forma más resumida los sistemas de ecuaciones. Y de hecho, van a ver ustedes más adelante cómo resolver sistemas de ecuaciones por medio de matrices. De hecho, cuando ustedes vean métodos numéricos, se van a dar cuenta que cómo se resuelven los sistemas de ecuaciones es por matrices. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí viene la relación. Ahora, el 3, el 2 y el 5 de esta fila, muchachos, ¿cómo ellos están unidos? ¿Con cuál operación? ¿Cómo están unidos estos elementos? ¿Con cuál operación? Una suma. Ok. Entonces, muchachos, es como si yo también implícitamente, no puedo sumarlos directamente, pero es como si ahí hubiera una suma entre esos elementos que son independientes, no los puedo juntar, o sea, no puedo hacer 3 y 2, 5 y 5, 10, no puedo hacer eso. Pero entre el medio de ellos hay operaciones de sumas. Bien, entre todos, porque de hecho yo puedo ver estos aquí y estos acá, ¿sí? Entonces, viéndolo de esa forma, digamos que entonces yo le digo a ustedes una sumita cualquiera, ¿sí? Digamos A, B, C, D más E, F, G, H. Entonces sería sumar esta primera X con esta primera X. Esta primera Y con esta primera Y. Entonces lo que obtendríamos sería A más E, B más F. Esa sería X y Y. Y abajo también, aquí sería esta X más esta X, CG. Y aquí está Y con esta Y, D y H. ¿Sí? Entonces, la suma es muy natural. Dice, toda la lógica del mundo. Sume esta entrada, primera entrada con primera entrada, segunda entrada con... O sea, la suma de cada entrada. Análogamente la resta, muchachos. Si yo pongo aquí una resta, entonces sería restar. Y obviamente vamos a poner la resta con la segunda matriz que estamos poniendo. Pero, ¿qué pasa con la multiplicación, muchachos? Esa es la parte en donde yo quiero que ustedes presten atención. Vamos a hacerlo con un ejemplo chiquitito, ¿está bien? Que es este 2 por 2. ¿Qué pasa con la multiplicación?
si entonces vos multiplicas, la regla dice que vos vas a multiplicar esta fila por esta columna. Y la vas a multiplicar de una manera muy interesante. ¿De acuerdo? Primero, bueno, ahorita les digo porque ustedes saben que lo que hacen es multiplicar este por este, más este por este. Pero permítame para explicarles dónde uno pone la posición. Porque uno al fin y al cabo cuando hace multiplicación, acuérdense que es multiplicar todos por todos. Entonces lo que hace es, esta posición, muchachos, esta posición es ¿qué fila y qué columna? Díganme ustedes. ¿Qué fila y qué columna? La primera fila de la primera con la segunda, con la primera columna de la segunda. Correcto. Entonces sería primera fila, primera columna. Entonces usted va a considerar de esta manera. Primera fila, AB, multiplicado por primera columna, eje. ¿Ok? Esa es la primera entrada. Permítame porque no me va a caber. Esta entrada. Primera fila, segunda columna. ¿Sí o no? Primera fila, segunda columna. Entonces yo hago caso. Primera fila, AB, por segunda columna, FH. FH. Y análogamente los demás. Segunda fila, CD, por primera columna, eje. Y aquí, segunda fila, segunda columna. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué no hacemos A por E, B por G y ya? Porque acuérdense, muchachos, que aquí hay como unas sumas. Acuérdense. Acuérdense. ¿Se acuerdan? Hemos visto que esto debe haber una estrecha relación entre los sistemas de ecuaciones. Entonces, muchachos, cuando usted multiplica, usted hace es lo mismo que multiplicar en distribución este por este más este por este. ¿Sí? X con X y Y con Y. Sí. Es un tipo, bueno, en realidad estas son dos X, ¿verdad? Y esta sería XY. Aquí es donde estaría la otra relación. Aquí sería el A con el Y, perdón, el X con el y aquí el Y con el Y. Entonces sería AF y BH. ¿Sí? Desde ahí está esa relación por esa suma. ¿De acuerdo? Entonces, las primeras veces que usted esté multiplicando, les pido por favor que al menos traten de escribir esto, porque eso a ustedes les ayuda a empezar a acostumbrarse con la notación de multiplicación. Luego hago C por E más D por G, y esta sería C por F más D por H. Entonces se ve muy largo, muchachos, pero en realidad es por la estrecha relación que tiene con esto de los sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Entonces no es tan fácil como solo haber hecho A por E, ya. A por F, ya. No. Si lo ven, digamos, la A me multiplica a estos dos, ¿lo ven? Y la B me multiplica a estos dos también. No, perdón. Me multiplica a este de acá. Estarían aquí. El C me multiplicaría otra vez a estos dos de arriba, que serían estos dos, y también el D me multiplica a los dos de abajo, que serían estos dos. Entonces, de alguna u otra manera, ahí estamos relacionando todas las multiplicaciones que podríamos hacer. Bien. Entonces, muchachos, es una fórmula, digamos, complicadilla, pero sí se tiene una idea de por qué tiene que ser así. ¿De acuerdo? Entonces, y por esa razón, por esa distribución de multiplicar y estar haciendo varias sumas, es que la matriz de identidad tiene la forma que tiene. Porque
los ceros que me generan en la diagonal, debajo y por encima de la diagonal, hace que se cancelen todos esos términos y solo me quede la multiplicación tradicional. Algo muy importante, muchachos, es que cuando usted suma, la suma o resta de matrices debe ser con matrices de misma dimensión. ¿Y por qué me refiero a misma dimensión? Que pueden ser rectangulares, pero que el número de filas sea igual al número de filas de la otra y que el número de columnas sea igual al número de columnas de la otra. La multiplicación tiene algo particular. La multiplicación de matrices debe ser con matrices donde el número de filas de la primera, perdón, el número de columnas de la primera sea igual al número de filas de la segunda. Y el resultado es muy interesante porque si usted tiene una matriz, digamos, P por Q, y le multiplicas otra matriz, digamos, MN, no, MN no, ¿verdad? Q y M. Entonces vean que este número coincide, este es el puente que me permite que yo pueda hacer multiplicación y el resultado va a ser otra matriz, solo que va a tener este número de filas y este número de columnas. ¿De acuerdo? Particularmente, si ambas matrices son cuadradas, y como tienen que ser cuadradas, tienen que ser de misma dimensión, entonces el resultado también va a ser otra matriz de misma dimensión. ¿De acuerdo? Entonces eso sí es muy importante, que lo tengan muy en claro, porque si usted no tiene que el número de columnas de la primera sea igual al número de filas de la segunda, no puede usted hacer multiplicación de matrices. ¿De acuerdo? Entonces, muy claros en eso, por favor. Entonces, si no hay dudas con este tema de las operaciones, vamos entonces a empezar a hacer ejercicios. Van a considerar estas matrices. Menos 2, 3, 4, 2, 2, 0. Y esta otra matriz. 4, menos 5, 0. 4, 3 minutos. Calcule 2A menos 5B. Solución. Si yo tengo 2A menos 5B, muchachos, sería entonces 2 multiplicado por esta matriz de acá, menos 2, 3, 4, 2, 2, 0, menos 5 por 4 menos 5, 0, 4, 3 menos 2. Y ahora la pregunta es, ¿qué hago con este 2? Este 2 ¿a quién me multiplica? A todos. Me multiplica a todos.
Es decir, me multiplica a este, a este, a este, y a este, a este, y a este. Igual el menos 5, me va a multiplicar a todos. ¿Bien? Entonces, cuando usted tiene una constante afuera de la matriz, me va a afectar a todas las entradas de la matriz. Si usted solo quiere que afecte a una parte de la matriz, digamos a una fila o a una columna, entonces uno lo especifica así, 2F1 o 5F2. Pero eso lo van a ver cuando ya vean operaciones con sistema de ecuaciones y las filas. Bueno, no sé si ya lo vieron, ¿verdad? Pero cuando usted tiene 2 por una matriz, ese 2 me afecta a todas las entradas de la matriz. Entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, quedaría aquí menos 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 2, 4 y 2 por 0, 0. Menos 5 por 4, 20, 5 por 5, menos 25, 5 por 0, 0, 5 por 4, 20, 5 por 3, 15, 5 por menos 2, menos 10. Y si usted quiere el menos, lo puede poner al frente de todo. Lo que hace es que le cambia signo a todo mundo de acá. Y entonces aquí me va a quedar un más, si quiere. Si no, entonces, ahora qué va a hacer usted? Ahora va usted a restar las entradas. Menos 4 menos 20. 6 menos menos 25, o sea, más. 8 menos 0. 4 menos 20. 4 menos 15. Y 0 menos menos 10, o sea, más. Que eso, muchachos, me va a quedar entonces menos 24, 31, 8, menos 16, menos 11, 10. Entonces eso es lo que me da esa matriz resultante. ¿Dudas? Clarines con esto, muchachos. Es sencillito, ¿verdad? La bronca empieza cuando tengo multiplicación, pero las sumitas son sencillitas. Entonces hagamos un ejercicio 2. Consideren A igual a 1 más 2i menos 1, 2, 0, 1 y menos 5. Y C igual a 2, 5 y menos 1 y menos 3, menos 1 y 0. Calcule la transpuesta de A menos 3i multiplicado por C. Entonces, muchachos, este ejercicio ya tiene un poquito más de elaboración porque tenemos que recordar las operaciones elementales de los complejos. Pero si usted se pone a pensar un momento, usted dice, no hay nada de por qué entrar en pánico porque yo sé sumar y restar complejos. Entonces, primero determinemos quién es la transpuesta. La transpuesta de A, entonces, sería cambiar la fila por columna. Entonces, me queda así. Y la segunda fila por columna. ¿Sí? Y le restas 3i multiplicado por 2 y menos 3, 5, menos 1 y menos 1 y 0. Y ojo, muchachos, ¿cuál es la dimensión de esta matriz? ¿Qué por qué? ¿Cuánto por cuánto? La dimensión de esta matriz. 2 por 3. No,
Alberris. 3 por 2, porque son 3 filas, 2 columnas. Igual aquí, son 3 filas, 2 columnas. Y esto es una resta. Entonces, muchachos, vean que lo que estoy haciendo está bien, porque al final voy a restar dos matrices con misma dimensión. Con misma dimensión. Si hubieran tenido, si hubiera sido, por ejemplo, aquí 2 y 3, que es la original de A, no podría ser la suma, porque esas sí se suman entradas por entradas. Entonces, muchachos, por eso es que necesariamente tiene que ser así, como se los acabo de denotar. Ok, ahora distribuimos el 3i. Esto lo vamos a dejar igual. Y aquí sería, vamos a ver. ¿Metemos el menos o lo dejamos afuera? ¿Qué prefieren? ¿Ponemos adentro o lo dejamos afuera? Es lo mismo, ¿verdad? Pero vamos a meterlo entonces, para ver la diferencia. Va a quedar como un más. Menos 3i por 2, menos 3 por 2, 6. 6i, negativo. Porque menos 3 por 2, menos 6. Ahora, menos 3, vamos a hacer, muchachos, menos 3i por i menos 3. Ese sí se lo voy a escribir para que no se me pierda. Menos 3i por 5 sería menos 15i. Menos 3i por menos 1 sería 3i. Este también sería menos 3i multiplicado por i menos 1. Y menos 3i por 0, 0. Ese sí no hay piedra. Entonces, muchachos, si hacemos este cálculo, aquí me va a quedar i por i menos 1 por menos 3, 3. Y menos 3i por menos 1 es 3i. Y aquí análogamente, menos 3i por i me queda 3. Y menos 3 por menos 3 es 9. Por i, 9i. Entonces, muchachos, si hacemos la suma de esta matriz, lo que me va a quedar entonces sería 1 más 2i menos 6i, luego 0 más 3 más 9i, menos 1 menos 15i, luego 1 más 3i, y al final 2 más 3 más 3i, y luego menos 5i más 0. Que si usted se pone a calcular esto un poquitito, me va a quedar 1 menos 4i, 3 más 9i, menos 1 menos 15i, 1 más 3i, este es 5 más 3i, y aquí menos 5i. Entonces, si lo ven, muchachos, esta suma de las dos matrices me resultó todos complejos. Si lo ven, todos me resultaron complejos. ¿Sí? Entonces, ese es el resultado de haber hecho esta operación acá que me pidieron. ¿Dudas? ¿Seguros que no hay dudas? ¿Todo les está quedando claro? Sí, señor. Está bien. Bueno, confío en ustedes, ¿eh? Vamos entonces ahora sí a pasar a lo que todos ustedes estaban deseando. La multiplicación. Entonces vamos a hacer un ejemplo 3. Entonces, considere
A igual a 3, 3, menos 5 y 1. Y B igual a menos 5, menos 2, 2, 2, 3 y 1. Calcule A por B y responda. ¿Se puede resolver B por A? ¡Tan, tan, tan! Solución. Bueno. No es como que se puede resolver B por A, pero no por B. No, más bien A por B es el que sí se puede, pero B por A no. Ese es el que no se puede. Ah, creo que me lo aprendí al revés. Porque es que acordate que el que siempre va primero es la fila. Entonces, la fila aquí es 2 y la columna es 2 y aquí la fila es 2 y la columna son 3. Entonces vean que aquí sí coincide 2 y 2. Entonces, a la hora de hacer la multiplicación de A por B, lo que me va a resultar es una matriz 2 por 3. 2 por 3. ¿Sí? Entonces, hagámoslo. Y sí, digamos, ustedes ya van a ver que como este 3 no coincide con este, entonces rápidamente ustedes pueden decir B por A no se puede. Pero lo vamos a justificar más adelante. Entonces, vamos a hacer 3, 3 menos 5, 1 multiplicado por menos 5, el 2, el menos 2, el 3, el 2 y 1. ¿Qué es lo que dice la multiplicación? Dice lo siguiente. Permítame un momento. Vas a colocar en esta casilla primera fila multiplicado por primera columna. No me va a caber. Otra vez, primera fila, pero ahora segunda columna. Igual aquí, primera fila, tercera columna. ¿Sí? ¿Será que no lo detectó? ¿Ok? Y aquí entonces sería segunda fila, primera columna. ¿Cuál es la segunda fila de la primera matriz? Menos 5 y 1. ¿Cuál es la primera columna de la segunda matriz? Menos 5 y 2. Segunda fila, segunda columna. Y esta entrada es segunda fila, tercera columna. Entonces me va a quedar menos 5, 1 y 2 y 1. ¿Sí? Y vean entonces, muchachos, que lo que me va a quedar es una matriz 2 por 3. O sea, todo lo que estamos haciendo hasta ahora está teóricamente bien. Procedemos entonces a hacer la multiplicación. Me va a quedar entonces 3 por 3 menos 15. Más 3 por 2, 6. 3 por 2 menos 6. Más 3 por 3, 9. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. Menos 5 por menos 5, 25. 1 por 2, 2. Menos 5 por menos 2, 10. 1 por 3, 3. Menos 5 por 2, menos 10. 1 por 1, 1. Ahora sí, calculo cada una de las sumas de esas entraditas. ¿Y qué me queda? Me queda entonces... bueno, yo creo que sí me cabe ahí. Me queda menos 9, 3, 9, 27,
13 menos 9. ¿Qué tal, muchachos? Entonces esa era la justificación de por qué no se podía hacer la multiplicación B por A. Porque el número de columnas de B es distinto al número de filas de A. Y acuérdense que la condición para hacer la multiplicación es que el número de columnas del primero sea igual al número de filas del segundo. ¿Dudas, chicos? No tienen dudas, seguros. Sí. Está bien. Disculpe que se los pregunte tanto. Es un tema nuevo, por lo que por lo general uno esperaría que ustedes, ¿verdad? De repente no sé, pero si lo están entendiendo, vemos, o sea, excelente. Todo súper bien. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cuánto me queda de espacio. No, no me va a caber. Vamos a hacer entonces un cuarto ejercicio. Veamos. Ejercicio 4. Sea N una matriz tal que, esto representa tal que, se cumple lo siguiente. Tengo estas operaciones con matrices. Determine el tamaño y las entradas de N. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar entonces analizando lo que tenemos en esta estructura, muchachos. Primero, la jerarquía de operaciones se respeta igual. Primero hacemos una multiplicación y luego hacemos la suma. Entonces, tengo una matriz que está multiplicando a n y esta matriz, ¿de qué dimensión es? Esta matriz que voy a llamar A. ¿Qué por qué? ¿Cuántas filas tiene? 3, ¿no? Y tiene 2 columnas. Entonces, ¿cuál es el número de filas que tiene que tener n, muchachos? 3. No. ¿No? Porque 2. tiene que coincidir, correcto, porque tiene que coincidir con el número de columnas de A. Entonces, debe ser al menos 2. 2 por algo.
¿Está bien? 2 por algo, no sé por cuánto, pero sabemos que es 2 por algo. ¿Ok? Entonces, ese resultado me va a dar otra matriz, llamémosla B. Va a ser 3 por n, ¿cierto? Y le sumamos otra matriz, que esta matriz, que es esta de acá, tiene 3 filas y 2 columnas. Entonces, para poder sumarlas, ¿cuánto tiene que ser n? Porque acuérdense que la suma es misma dimensión. 2. Entonces, correcto. Por lo tanto, n es una matriz 2 por 2. ¿De acuerdo? Vive en el conjunto de las matrices 2 por 2. ¿Ok? Entonces, otra vez. Ahí sí me perdí. La multiplicación, esta la llamo A, ¿sí? Entonces, como tiene que existir esta matriz, yo deduzco que tienen que ser iguales, entonces 2 tiene que ser igual a m. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Sí. Luego, eso me va a dar, esta multiplicación me va a dar una matriz. Me va a dar una matriz de orden 3, porque es el número de filas de aquí, y n, que es el número de columnas de aquí. Esa era la regla. Y luego yo le estoy sumando esta matriz de acá, que esta matriz es de orden 3 por 2. Entonces, para poder sumarlas, esta dimensión tiene que coincidir con esta. Entonces, n tiene que ser 2. Entonces, si m vale 2 y n vale 2, entonces n tiene que ser de la forma 2 por 2. Sí. Ya. Ok. Ay, perdón. Quite. Ok. Entonces vamos a quitar el ruido que estoy haciendo. Entonces, como es una matriz 2 por 2, vamos a llamarla de esta manera. Vamos a decir sea n igual a, b, c, d. Porque es una matriz 2 por 2. ¿Sí? Y entonces yo necesito averiguar quiénes son A, B, C y D, de manera que si yo hago toda la multiplicación que tengo aquí arriba, me dé como resultado esta matriz de acá. Entonces vamos a calcular. Si yo hago entonces 1, 0, 0 menos 2, 2 menos 2 multiplicado por n, la cual yo llamé A, B, C, D, y luego le sumo 1 menos 1, 1, 0, 3 y 0. ¿Cuánto me da eso? Bueno, la multiplicación me va a quedar primera fila. Bueno, primero mejor hagamos la multiplicación solita para que me quepa espacio también. Me va a quedar primera fila, primera columna. Primera fila, segunda columna. Segunda fila, primera columna. Segunda fila, segunda columna. Y luego aquí sería tercera fila, primera columna, tercera fila, segunda columna. Entonces, si yo hago todas esas multiplicaciones, me va a quedar 1 por A, 0 por C, 0. 1 por B, B. 0 por D, 0. 0 por A, 0. Menos 2 por C, menos 2C. Voy a hacer aquí la C más sexy. Listo. Aquí es un menos, podrían confundirse.
0 por B es 0 y menos 2D, listo. 2 por A, 2A. 2C menos 2C. Y luego 2B menos 2D. Eso los tengo que escribir así porque yo no sé quién es A, B, C y D. Entonces la matriz que me queda es de esta forma. ¿Sí? Listo. Ok, ahora sumemos esto que tengo aquí, lo cual sería A menos 2C, 2A menos C, perdón, 2A menos 2C y 2B menos 2D, menos 2D y luego B. Y a eso le sumamos. Entonces, luego, eso le sumamos esta matriz de acá. ¿Sí? Porque lo primero que hice fue esto. Ya lo calculé. Ahora le vamos a sumar la otra matriz esa. Entonces me queda 1 más 1 menos 1, 1, 0, 3, 0. Entonces si yo sumo eso, eso me queda 2. No, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál 2? Ni que nada. A más 1, B más 0, menos 2C menos 1, menos 2D más 3, 2A menos 2C más 1, y luego 2B menos 2D más 0. Y esto tiene que ser necesariamente igual, ¿sí? Permítame para escribírselos acá. Esta matriz tiene que ser necesariamente igual. Cuando uno escribe eso de la exclamación y el igual, dice necesariamente igual ¿a qué? A esta matriz de acá, porque es lo que estamos buscando. Entonces me queda 2, 0, 1, 1, 5 y 2. Ah, muchachos, y esto era algo muy importante que no les dije. Entonces aprovecho para mencionárselos en este momento. Cuando dos matrices son iguales, cuando sus entradas son iguales. Entonces, muchachos, vean que esta matriz es 2 por 2 y esta también es 2 por 2. Entonces, yo sí puedo comparar entrada con entrada. Si esta hubiera sido de otra dimensión, no hubiera podido hacer esa igualdad. Entonces, con la primera entrada obtengo que A más 1 tiene que ser igual a 2. Entonces, ¿cuánto tiene que valer A? Repito. 1. Correcto. Repito, estoy haciendo este igual a este. Entonces ya tengo A vale 1. Perdón, esto yo nada más escribí 1. A vale 1. Listo. Luego B tiene que ser igual a 0. De ahí ya no tengo que hacer nada más. B vale 0. Luego, menos 2C menos 1 tiene que ser igual a 1. Entonces, ¿cuánto tiene que valer C, muchachos? Menos 1. Menos 1. Correcto, muchachos, menos 1. Y ahora, de la cuarta, la cual es menos 2D más 3, como eso tiene que ser igual a 1, ¿cuánto tiene que valer entonces D? Uno. Correcto, tiene que valer 1. Entonces ya está. No, porque tiene que verificar que estas también se cumplan. Si estas no se cumplen, entonces adivine qué. Mamó.
porque no va a funcionar. Entonces, pero 2a menos 2c más 1 sería igual entonces a 2 por 1 menos 2 por menos 1 más 1. ¿Verdad? Yo sustituyo aquí y aquí. ¿Sí? Porque fue lo que yo obtuve. Es más, vean que lo que yo tengo son 4 letras y tengo 6 entradas. Entonces me saldrían 6 ecuaciones. O sea, me sobran ecuaciones. Entonces de las primeras 4 yo puedo obtener quién es A, B, C y D. Y con las otras 2 yo nada más verifico. ¿Y esto cuánto me da, muchachos? 2 por 1, 2. Menos 2 y menos 1, 2. 2 más 2, 4. Más 1, 5. Entonces, sí me cumple la tercera la entrada de la fila 3, columna 1, ¿verdad? Me coincide este con este. Todo bien. Pero ahora aquí viene, muchachos, no felices por siempre. Porque si yo hago 2b menos 2d, tendría que ser entonces 2 por 0 menos 2 por 1. Y eso da menos 2. ¿Y qué pasa entonces? No se cumple. ¿Cuál sería entonces la respuesta? ¿Cuál creen que sería la respuesta? Andrea preguntó algo. En la segunda matriz, el A32 no es un 1. Vamos a ver. Capaz puede ser que me haya equivocado. La segunda matriz. Andrea, ¿no tenés el micro? No me queda claro cuál es tu duda. En el momento en que se va a hacer la suma, Ajá. en la segunda matriz creo que el A32 es un 1, no un 0. Ah, vos me dices que aquí, o sea, esto debería ser 0. No, el otro, el de al Este, lado. yo se los puse como un 1. Ah, tiene razón, yo se lo puse como un 1. Era con 0. Perdóneme. Perdóneme. Sí, fue mi error. Ya, muchas gracias, Andrea, por el detallazo. Si no, entonces ahí me hubiera quedado un 1. Aquí me hubiera quedado un 1. Entonces aquí me va a quedar un 1. Sin embargo, sigue sin satisfacerme la ecuación, porque me va a quedar menos 2 más 1, que eso me va a quedar menos 1. Sigue sin satisfacerme la ecuación. ¿Está bien? Discúlpenme si lo habían copiado con 1. ¿Está bien? Pero era con 0. Pero bueno, eso no responde aún porque ¿qué pasa, muchachos? O sea, ayer C y D, pero uno no me satisface una entrada. Entonces, ¿qué tenemos que concluir? ¿Qué cree que se concluye? Piensen lo que gusten, pero me gustaría escuchar ideas de ustedes.
O no sé, pregunto ahí, dedocráticamente, no sé. Mm, ¿Julián? ¿Qué opina, Julián? André, ¿qué opina? Que tal vez se hizo un error en los cálculos o la operación que se da no es la correcta. Sí, el tema está, bueno, vamos a confiar, confíen en mí, confíen en que los cálculos que hice sí está bien, ¿de acuerdo? Obviando este detallazo, ¿verdad? Pero insisto, lo único que afectaba era al final en la suma final. Entonces eso no debería por qué afectarme. Entonces, si los cálculos están bien hechos, pero no me satisface la igualdad, entonces, ¿qué pueden concluir de eso? Eso significa, muchachos, que no existe n que satisfaga dicha ecuación. ¿Por qué? Porque ahora yo les puedo a ustedes entonces preguntar, ¿cuál tenía que ser el valor de la matriz final para que sí satisfaciera la ecuación? Debía ser entonces aquí la entrada menos 2. ¿Todos de acuerdo? Sí. Pero como ese no es el caso, entonces, muchachos, no se cumple. ¿De acuerdo? Porque como no satisface, es decir, no existen A, B, C y D que me satisfagan estas 6 condiciones que yo les estoy poniendo. No las hay. ¿De acuerdo? Entonces, por esa sencilla razón, muchachos. Y bueno, cuando tal vez de repente ustedes lo ven como un poco artificial en el sentido de, pero ¿cómo sabía? O ¿por qué se queda ahí como incompleto? Como, y sí, no me salió. O bueno, también, digamos, Andrea tocó un tema muy importante. ¿Cómo sé que de repente yo no me estoy equivocando con algún cálculo? Porque de hecho, si usted, por ejemplo, está en medio examen y le pasa eso, usted de repente se asusta. Pero bueno, muchachos, el tema es que cuando ya vean sistema de ecuaciones, se van a dar cuenta que van a existir sistemas en donde no van a haber soluciones. Y les van a pedir a ustedes que averigüen A, B, etcétera, para que tenga una solución, infinitas soluciones o ninguna solución. Les van a pedir eso. Entonces, ahí es donde ustedes ya van a ver que ya no suena tan extraño pensar que no existe solución. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, por ahora, eso sí terminaría este ejercicio. Porque como no satisfago las 6 ecuaciones, entonces no se puede hacer esa ecuación. Ahora, también otro detalle que ustedes pueden decir, entonces, tanto trabajo que hice para nada. No, no es eso. Es que entonces eso significa que todo el desarrollo usted llegó para concluir que al final no se podía. Usted no podía saberlo de un inicio. Solo lo podía hacer haciéndolo. ¿Sí? Sí. Yo sé que es un poco extraño. Yo recuerdo la primera vez cuando dijeron, entonces no se cumple y yo, perdón. Veamos otro ejemplo. ¿Está bien? Veamos otro ejemplo. Igual de completar. Determine la inversa de B si B es igual a menos 1
1, 2, 3. ¿Sí? Bueno, solución. La inversa de B, o sea, B a la menos 1, debe ser una matriz que cumpla B por B a la menos 1, ¿cuánto tiene que dar? 1. Casi. ¿Cuál es el 1 en las matrices? Sería, exacto, la matriz identidad. Ahora, no olvidemos aquí que la dimensión de B es 2 por 2. Entonces aquí, esta sería la I2. ¿Sí? O sea, muchachos, que si B es menos 1, 1, 2 y 3, ¿de qué dimensión tendría que ser B a la menos 1 para obtener 1, 1 y 0, 0 aquí? Bueno, como es 2 por 2, tiene que coincidir. ¿Qué es lo que tiene que coincidir aquí, muchachos? ¿Cuánto tiene que valer entonces M? ¿Tiene que coincidir con qué valor? Con el de, ¿cómo es? Fila por columna. Entonces, tienen que ser 2 columnas y 2 filas. Correcto, correcto. El M tiene que coincidir con este 2. Entonces tienen que ser 2 columnas. Pero me tiene que resultar una 2 por 2. Entonces tiene que coincidir aquí el 2. Ese 2 está bien. Pero el N tiene que coincidir con este 2. Entonces al final sería un 2 por 2. ¿Sí? Ya van a ver, muchachos. Le van a ir agarrando el toque de cómo... de cómo escribir las matrices. ¿Sí? Si son cuadradas, son muy fáciles, porque siempre va a representar la misma dimensión. En las rectangulares es donde tiene el truquito, pero es ahí donde usted tiene que fijarse a qué tiene que ser igual. Entonces hagamos la multiplicación, muchachos. ¿Cuál sería esta multiplicación? Sería primera fila, segunda columna. Primera columna. Primera fila, segunda columna. Segunda fila, primera columna. Y luego, segunda fila y segunda columna. Ok, entonces ¿esto cuánto daría? Eso daría menos A más C menos B más D. Este sería 2A más 3C. Y aquí sería 2B más 3D. ¿Sí? Hasta ahí alguien se perdió. Esto es esto. Y estos tienen que ser iguales. Esta matriz de acá, que yo tengo, que fue la multiplicación, tiene que ser igual a la matriz identidad. Entonces, ¿qué ecuaciones obtengo, muchachos? Obtengo menos A más C tiene que ser igual a ¿cuánto? ¿O no lo están entendiendo? A 0. Menos A más C es la primera entrada.
Entonces tiene que coincidir con la primera entrada de la identidad. Entonces, menos A más C tiene que ser 1. Menos B más D, en efecto, sí tendría que ser 0. ¿Sí? Este de acá tendría que ser 0. Este de acá tendría que coincidir con este y este de acá tiene que coincidir con este. Es la única forma para que esas dos matrices sean iguales. ¿Sí? Entonces aquí sería un 0 y la última, la cual sería 2B más 3D, tendría que ser igual a un 1. Entonces, muchachos, al final lo que tenemos que resolver son estas A, C, B, D, en este sistema. ¿Sí? Entonces, vea qué fácil. De aquí usted despeja una. C es igual a 1 más A. ¿Estamos de acuerdo? Voy a ponerles una simbología aquí para que no se me enrede. No sé, pongámosle diamante. A pongámosle trébol. A pongámosle espada. Y a corazón. Entonces, si C es igual a 1 más A, ¿a dónde sustituyo esto para determinar el valor de C o el valor de A? ¿En cuál de las 4 ecuaciones que tengo? En la del trébol. Yo me imagino que me quiso decir esta, ¿verdad? Sí, perdón. Sí, Pero el diamante, pues sí, pero es el diamante. Santo Dios, ni yo puedo. La espada. Entonces, usted dice, ok, C es 2A más 3 por 1 más A, igual a 0. Entonces yo obtengo 2A más 3 más 3A es igual a 0. O sea, 5A es igual a menos 3. Y luego A es igual a menos 3/5. De donde se concluye que C es igual a 1 más menos 3/5, lo cual es igual a, vamos a ver, 5 menos 3, 2/5. ¿Sí? Entonces ya averigüé A. A es menos 3/5 y C vale 2/5. Ahora, de esta ecuación de acá, yo tengo que, bueno, no sé, 2B, o en blanco, 2B es igual a 1 menos 3D. No, pero queda feo. Más fácil si lo hago con esta. Es que voy a tener fracciones ahí, ¿me entienden? Aquí digamos, D sería igual a B. ¿Sí lo ven? Porque paso uno a sumar el otro. Necesariamente ambos tienen que ser iguales. Entonces, sustituyendo, en el corazoncito, ¿qué obtengo? Obtengo 2B más 3B igual a 1. O sea, 5B es igual a 1. Entonces, B es igual a 1 sobre 5. ¿De dónde se concluye que D tiene que valer 1/5 también por esta relación de acá? Y que igual, esta relación yo la obtuve, muchachos, de aquí, ¿verdad? Entonces, muchachos, ya tengo los 4 valores. A es igual a menos 3/5.
B es igual a 1/5, C es igual a 2/5 y D es igual a 1/5. Entonces, muchachos, si yo reescribiera la inversa de B, ¿cómo sería entonces? Sería menos 3 sobre 5, 1 sobre 5, 2 sobre 5 y 1 sobre 5. ¿Sí, verdad? Algo que tiene muy en particular, muchachos, con este resultado es, por ejemplo, si yo le saco 1/5 a factor común, me va a quedar entonces menos 3, 1, 1 y 2. ¿Sí? Y vean que esta de acá, muchachos, es casi la transpuesta de B. Permítame para hacerle un zoom out para que vean que es cierto. Es más, lo único que diferencia es que el menos en menos 1 se mantuvo en el menos del 3. Es como si yo le hubiera hecho un tipo de transpuesta y hubiera mantenido los símbolos, pero es un tipo de transpuesta diferente, porque si lo ven, el 2 sí cambió en lugar con el 3. ¿Sí? Ven esa relación. Sí, se conservan los números, pero se cambia el orden. Correcto, correcto. ¿Por qué será esa propiedad? Bueno, más adelante lo van a ver que en realidad esta matriz que yo les acabo de escribir, esta de acá, es la matriz adjunta. ¿Okay? Van a ver que se llama la matriz adjunta. Bien. Y entonces van a ver que calcular matrices va a ser todavía más rápido. ¿Saben? Que en vez de estarse poniendo a hacer todo esto. Entonces, muchachos, bueno, en este ejercicio, como ven, sí pudimos obtener la inversa, o sea, sí pudimos calcular, y en este ejemplo de acá no se pudo obtener n. ¿De acuerdo? Y bueno, muchachos, eso era lo que los traía yo hoy. ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿Algún comentario que me tengan? No, todo, bueno, yo por mi parte todo bien, más bien muchas gracias. No, con muchísimo gusto. Entonces, no, muchachos, vamos a dejarlo por acá. Permítanme para detener la grabación. Sí.